Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y mucha energía. Y por supuesto espero que estén listos para un vídeo que estoy seguro que les va a encantar, porque hoy tenemos chisme jugoso, tenemos noticias bomba, tenemos drama, risas. Así es, amigos, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de las series turcas, y específicamente en la posibilidad que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, el posible reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel en un nuevo proyecto. Sí, lo escucharon bien. La magia de Love is in the Air podría volver a la pantalla, y créanme, la emoción es desbordante. Pero antes de que nos lancemos a la piscina de las especulaciones, quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores y dar la bienvenida a aquellos que se unen a nuestra comunidad. Es un placer tenerlos aquí. Recuerden, si aún no se han suscrito, es el momento. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí en este canal nos mantenemos al día con todos los chismes, análisis y noticias del mundo de las series turcas. Su apoyo es invaluable. Y ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Kerem Bürsin, ese hombre que nos robó el corazón con su interpretación de Serkan Bolat, y Hande Erçel, la talentosa actriz que nos hizo soñar con su papel de Eda Yildiz, ¿volverán a compartir pantalla? Los rumores, las filtraciones y las fuentes cercanas al mundo del entretenimiento turco apuntan a una posibilidad muy real, un nuevo proyecto televisivo que los reuniría. La noticia, aunque aún no confirmada oficialmente, ha encendido las redes sociales y los foros de discusión. Los fans de Love is in the Air y de Kerem y Hande por separado, están que no caben en sí mismos. La sola idea de volver a verlos juntos, de presenciar la química que los convirtió en una de las parejas favoritas del público, es motivo de celebración. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era palpable, era innegable, era mágica. Recordemos, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el universo de las series turcas, que Kerem y Hande protagonizaron Love is in the Air. La serie, que se convirtió en un éxito rotundo en todo el mundo, contaba la historia de amor entre Serkan, un arquitecto exitoso, y Eda, una joven estudiante de arquitectura. Su relación, llena de altibajos, de momentos románticos y de divertidas situaciones, cautivó a millones de espectadores. Pero lo que hizo que la serie fuera aún más especial fue la conexión entre Kerem y Hande. Su química traspasó la pantalla, y los fans no tardaron en notar la chispa entre ellos. Los rumores de romance comenzaron a circular, y pronto se confirmó, Kerem y Hande estaban saliendo en la vida real. Su relación, aunque breve, fue intensa y apasionada. Los veíamos juntos en eventos, en viajes, compartiendo momentos de felicidad en redes sociales. Lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Pero a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos se mantuvieron. Y eso, amigos míos, es lo que nos da esperanzas. Porque si la relación terminó en buenos términos, si ambos son profesionales y respetuosos, la posibilidad de trabajar juntos de nuevo es mucho más viable. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre este posible proyecto? La información es escasa, y debemos ser cautelosos. Lo que tenemos son rumores, filtraciones y especulaciones. Pero en el mundo del entretenimiento, el humo suele ser señal de fuego. Se habla de una nueva serie, de un proyecto ambicioso con un guión prometedor y un equipo de producción de primer nivel. Y por supuesto, los nombres de Kerem y Hande han surgido como posibles protagonistas. Las fuentes no oficiales sugieren que la serie podría ser un drama romántico, con una historia llena de giros, de secretos y de emociones intensas. La trama podría girar en torno a dos personas que se reencuentran después de mucho tiempo, y que deben lidiar con sus sentimientos, sus miedos y sus errores del pasado. O tal vez podría ser una comedia romántica, con situaciones divertidas, con enredos amorosos y con mucho humor. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí parece claro es que el proyecto está en desarrollo, y que la productora está interesada en contar con Kerem y Hande. Pero hasta que no haya una confirmación oficial, todo es especulación. Entonces, ¿qué significaría este reencuentro para sus carreras? Sin duda, sería un impulso enorme para ambos. Kerem Bürsin, con su carisma y su talento, ha demostrado ser uno de los actores más populares de Turquía. Su éxito en Love is in the Air le abrió las puertas a nuevos proyectos, y su carrera sigue en ascenso. Hande Erçel, por su parte, es una de las actrices más queridas y reconocidas del país.
Su belleza, su profesionalismo y su versatilidad la han convertido en una estrella. Reunirlos en un mismo proyecto sería una apuesta segura para la productora. La audiencia, tanto turca como internacional, estaría ansiosa por verlos juntos de nuevo. La expectativa, la emoción y la anticipación serían enormes. Las redes sociales explotarían con comentarios, fotos, vídeos y memes. Los fans harían todo lo posible para seguir de cerca cada detalle, cada avance, cada información. Pero más allá del éxito comercial, este proyecto también podría ser una oportunidad para que ambos actores demuestren su talento y su profesionalismo. Podrían interpretar personajes complejos con matices, con emociones profundas. Podrían explorar nuevas facetas de su arte y sorprender al público con su versatilidad. ¿Cómo sería la dinámica en el set? Esta es una de las preguntas que más nos hacemos. ¿Cómo se sentirían Kerem y Hande al trabajar juntos de nuevo? ¿Habría tensión? ¿O por el contrario, sería una experiencia positiva, un reencuentro en un ambiente de trabajo? Es importante recordar que el tiempo cura las heridas. Ambos han seguido adelante con sus vidas, y han madurado mucho desde que terminó su relación. Son profesionales y seguramente estarían dispuestos a trabajar juntos por el bien del proyecto. Han demostrado ser personas maduras y responsables, y seguramente priorizarían el éxito de la serie por encima de cualquier sentimiento personal. También es importante considerar las expectativas de los fans. La presión mediática sería enorme. La prensa rosa, los paparazzi, los rumores. Todo estaría a la orden del día. Los fans estarían pendientes de cada detalle, de cada gesto, de cada mirada. Cualquier movimiento, cualquier comentario, sería analizado y comentado en las redes sociales. Pero a pesar de la presión, la experiencia podría ser positiva. Trabajar juntos de nuevo podría ser una oportunidad para fortalecer su amistad, para demostrar al mundo que son capaces de mantener una relación profesional saludable y respetuosa. Podrían demostrar que son maduros, responsables y profesionales. Volviendo a los detalles del proyecto, ¿qué tipo de serie sería? Como ya mencioné, los rumores apuntan a un drama romántico. Pero, ¿qué tipo de historia contarían? ¿Sería una historia de amor con obstáculos, con secretos, con segundas oportunidades? O tal vez, una historia más ligera, más divertida, con mucho humor y con situaciones cómicas? Las posibilidades son infinitas. Personalmente me encantaría que fuera un drama romántico con una historia profunda, con personajes complejos y con mucha química entre los protagonistas. Una historia que nos haga reír, llorar y suspirar. Una historia que nos haga creer en el amor y en las segundas oportunidades. La trama podría girar en torno a dos personas que se reencuentran después de mucho tiempo, y que se dan cuenta de que sus sentimientos no han cambiado. Podrían ser dos examantes que se separaron por una razón, y que ahora se encuentran de nuevo, con la oportunidad de resolver sus problemas y de darse una segunda oportunidad. O tal vez, la historia podría ser sobre dos personas que se conocen por primera vez, y que se enamoran, pero que deben superar los obstáculos que se interponen en su camino. Podrían ser de diferentes clases sociales, de diferentes culturas, o con diferentes objetivos en la vida. Pero a pesar de sus diferencias, el amor podría ser más fuerte. Otra posibilidad es que la historia sea sobre dos personas que trabajan juntas, y que se enamoran en el ambiente laboral. Podrían ser colegas de trabajo, socios comerciales, o incluso jefes y subordinados. La trama podría estar llena de situaciones cómicas, de enredos amorosos y de momentos románticos. La verdad es que sin importar la trama, lo más importante es la química entre los actores. Si Kerem y Hande logran transmitir la misma magia que tenían en Love is in the Air, la serie será un éxito asegurado. La espera se hace eterna, lo sé. Queremos saber todos los detalles, queremos ver el primer tráiler, queremos ver las primeras imágenes. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir imaginando, y podemos seguir cruzando los dedos para que este proyecto se haga realidad. Es importante recordar que aunque Hande y Kerem ya no estén juntos sentimentalmente, su relación profesional siempre será valiosa. Son dos profesionales de primer nivel, y estoy segura de que, si este proyecto se concreta, darán lo mejor de sí mismos para deleite de todos sus fans. Y no olvidemos que en el mundo del entretenimiento, todo es posible. A veces las segundas oportunidades existen y a veces la magia vuelve a surgir. ¿Quién sabe?
Tal vez este proyecto sea el inicio de una nueva etapa en la vida de Kerem y Hande, tanto profesional como, quién sabe, personal. Todo puede pasar. Además, imaginemos el impacto en la industria turca. Si este proyecto se concreta, otras productoras podrían animarse a reunir a otras parejas que fueron exitosas en el pasado. Podríamos ver reencuentros de otras parejas icónicas y revivir la nostalgia de los fans. La noticia también podría impulsar el interés por las series turcas en todo el mundo. La posibilidad de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo atraería a nuevos espectadores y aumentaría la popularidad de las producciones turcas. Pero, más allá de los beneficios comerciales, el proyecto podría tener un impacto positivo en la vida de Kerem y Hande. Trabajar juntos de nuevo podría ser una experiencia enriquecedora, tanto a nivel personal como profesional. Podrían demostrar que son capaces de superar cualquier obstáculo y de mantener una relación profesional saludable y respetuosa. También podrían inspirar a otros actores y actrices, demostrando que es posible trabajar con exparejas sin conflictos ni problemas. Podrían ser un ejemplo de madurez, de profesionalismo y de respeto. En resumen, amigos, el panorama es prometedor. Tenemos muchas razones para estar emocionados, para estar pendientes de las noticias, para seguir soñando con este proyecto. Y yo, por supuesto, estaré aquí como siempre para mantenerlos informados, para analizar cada detalle, y para compartir con ustedes mi opinión sobre todo este asunto. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya entretenido, que les haya informado, y que les haya dejado con ganas de más. Recuerden que esto es solo un rumor, una especulación, pero con mucho potencial, con mucho cariño y con mucho Kerem y Hande. Eso es lo importante. Así que mientras esperamos las noticias oficiales, sigamos soñando, sigamos especulando, y sigamos disfrutando de este momento de emoción y expectativa. Porque, seamos sinceros, la posibilidad de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo es algo que nos hace felices. Y ahora, para finalizar, es hora de resumir los puntos principales de este vídeo. Asterisco, hemos hablado sobre el posible nuevo proyecto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Asterisco, hemos analizado la química entre ellos y el impacto en sus carreras. Asterisco, hemos especulado sobre la trama y las posibles dinámicas en el set. Asterisco, hemos compartido la emoción de los fans y las expectativas del público. Asterisco, hemos recordado la importancia del profesionalismo y el respeto en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su tiempo, por su atención, y por su apoyo incondicional. Son lo máximo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, contarme qué opinan sobre todo esto, qué esperan de este proyecto, y qué les gustaría ver. Me encanta leerlos y me encanta saber sus opiniones. Además, me gustaría que me dijeran. Asterisco, ¿qué tipo de serie les gustaría que fuera? Asterisco, ¿qué trama les gustaría que tuviera? Asterisco, ¿qué personajes les gustaría ver interpretados por ellos? Asterisco, ¿qué esperan de la química entre ellos en esta nueva serie? Y por último, pero no menos importante. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, sus likes, sus comentarios y sus suscripciones me ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que, por favor, no sean tímidos, participen. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y en este caso, la esperanza de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, es muy, muy grande.